Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor ministro Restrepo de Hacienda, que presenta un informe sobre el estado de la economía que presenta el gobierno que se va. Ministro, miren, una de las peores cosas que le pudo pasar a usted y al país fue la pérdida de los grados de inversión de las calificadoras de riesgos. Y eso sigue así. ¿Qué hacer para recuperar lo que se perdió? Primero una anécdota, Yamit. Cuando yo llego como ministro de Hacienda, al día siguiente que yo llego, 2 calificadoras retiran el grado de inversión. 2 internacionales la sostienen, 2 la retiran. Ese para mí fue un baldado de agua fría. Sí. Y tuve que salir a poner la cara al país y a decir qué es lo que íbamos a hacer. Yo me estudié todos los reportes de las calificadoras de riesgo y llegué a la conclusión de que las recomendaciones de ellos o los mensajes de ellos eran trabajar en 3 direcciones. Y empecé a trabajar en lo que yo llamo pavimentar el camino para que el siguiente gobierno recuperara grado de inversión. ¿Cuáles son los 3 caminos? Primero, crecer. Y creo que lo hemos logrado. El crecimiento, insisto, es un crecimiento destacado en el mundo. Segundo, mejorar el balance fiscal. Hemos hecho ese esfuerzo de 3 puntos porcentuales en el déficit, de 10 puntos porcentuales en la deuda, para que el ajuste de las finanzas públicas sea más acelerado. Está construido el camino y sigue de aquí en adelante y debe seguir al 2023 para que logremos de nuevo retornar a superávit primario. Y 3, mejorar el balance en cuenta corriente. Me fui a trabajar de la mano de la ministra de Comercio, a ver cómo seguíamos implementando las estrategias que yo también monté en su momento como ministro de Comercio. Hoy puedo decir, las exportaciones totales son las más altas en casi 9 años y las exportaciones no mineras son las más altas en la historia del país. Eso mejora el balance en cuenta corriente. La reducción del déficit fiscal tiene que mejorar ese balance, pero hay que seguir haciendo trabajo en ese frente. En la medida en que esto se dé y continúe de aquí en adelante, donde va a ser muy importante que el gobierno entrante cuide la inversión extranjera directa, cuide la atracción de inversión extranjera directa, si eso es así, nosotros a la vuelta de un par de años deberíamos estar cerca de retornar a tener grado de inversión. Ahora, señor ministro, para que nuestro país, nuestros televidentes y yo mismo entendamos, explíquenos por favor qué significa y qué efectos tiene la pérdida del grado de inversión. La pérdida de grado de inversión tiene un efecto, primero, sobre la atracción de recursos de financiación. Eventualmente puede tener un efecto, recursos externos. Puede tener un impacto sobre la atracción de recursos de inversión productiva en el país. ¿En el sentido de que En el sentido de que se hace más costoso. Es decir, la prima de riesgo del país se vuelve más elevada. En el sentido de que es un riesgo invertir en Colombia. Que es un riesgo mayor invertir en Colombia. Y sube las tasas de interés, evidentemente. Sí. Eso, pues, ha tenido impacto. La verdad sea dicha es que en este escenario global pues ha tenido impacto en el mundo, o sea, el mundo también está enfrentando aumento de tasas de interés. Ese es su efecto directo, pero lo que nosotros vimos es que a pesar de eso la inversión extranjera directa siguió llegando a Colombia. Es que en el primer semestre del año ha crecido también a cifras récord, casi que a 3 dígitos, la inversión extranjera directa, porque al final la inversión extranjera directa responde a la confianza en el futuro del país. Y el mundo reconoce que Colombia, a pesar de haber perdido el grado de inversión, sigue siendo un país atractivo para la inversión. Pero hay 2 calificadoras que lo mantienen, ¿no? Hay 2 que lo mantienen, hay 2 que la retiran. ¿Y cómo se hace para recuperar la confianza? La confianza se recupera con mensajes claros. Por ejemplo, si usted va a hacer una reforma tributaria, tiene que enviar un mensaje claro de por cuánto es y qué es lo que va a incluir en esa reforma tributaria. Si usted quiere hacer un proceso de transición energética, tiene que tener mucho cuidado en que sea una transición energética ordenada, que no espante al inversionista de ese y de otros sectores de la economía. Creo que la confianza es un mensaje de cómo demostrar que la política económica del país, como lo hicimos nosotros en estos 4 años, donde tuvimos récord en crecimiento de inversión extranjera directa, es un país pro iniciativa privada, pro desarrollo de los negocios, en donde se le facilita la vida al empresario y no se le hace más difícil. Pero, señor ministro, con inmenso respeto, no es una contradicción suya. Ayer me dijo que no era indispensable una reforma tributaria como la que anuncia el gobierno nuevo. Y hoy me dice que es necesaria una reforma tributaria para hacer frente
a la descalificación de las... No, Yamid, yo no creo que se necesite una reforma tributaria, no he dicho esto. Lo que dije en este momento es que como quiera que haya un gobierno entrante que está hablando de una reforma tributaria, lo importante es que envíe un mensaje claro respecto de esa reforma. Yo no creo que se necesite a corto plazo una reforma, lo insisto y lo digo. Entonces, y lo dije en el marco fiscal. Entendí mal. Yo creo que sí. Entendí que usted había dicho, para recuperar el grado de inversión de las calificadoras de riesgo que lo han quitado, se necesitará una reforma tributaria. No. Lo que he dicho es que, dado que el nuevo gobierno está hablando de una reforma tributaria, que yo creo que no se necesitaba a corto plazo, a menos que hubiera más gasto de inversión pública, que seguramente el gobierno entrante está contemplando esa posibilidad. Lo que sí es clave es que el gobierno entrante clarifique cuál es el monto de la reforma, cuál es el contenido de la reforma. Pero desde mi marco fiscal de mediano plazo, mi apuesta ha sido, a corto plazo no se necesita reforma. Pero la reforma podría facilitar el camino para la recuperación del grado de inversión. Depende si el ingreso adicional viene simplemente para financiar un gasto adicional y no para financiar una disminución de deuda pública o mejoramiento en materia fiscal. Ahora, señor ministro, ¿qué es toda esa documentación? No, yo siempre ando con mi iPad de papeles. Eso ya me reconoce todo el mundo. En el gobierno se ríen, sobre todo los demás tecnologías se ríen de mí porque al final yo guardo mi información a través de este mecanismo. ¿Y cuál es el dato más importante que tiene ahí como balance general de su gestión como ministro? Yo creo que el balance más importante es haber logrado en mi gestión, porque esto fue casi año y 3 meses, después de haber caído casi al 7% del PIB, lograr que Colombia crezca al 6,5%. Después de haber tenido una deuda pública de 67, dejarla en 56,5%. Después de haber tenido una pobreza multidimensional mayor, dejarla en cerca del 16% menos. Después de haber tenido un índice de equidad más alto, dejarlo en un valor inferior. Creo que para mí ese ha sido el logro más importante, pero sobre todo también haber pensado en algo de futuro del país, haber dejado lo que se llaman las finanzas verdes, la primera emisión de bonos verdes en un país a nivel de mercado interno, reconocido por Environmental Finance como la emisión de bonos soberanos verdes más importantes del mundo. El hecho de haber avanzado también en diseñar nuevos mecanismos para financiación del país como los bonos sociales que quedan totalmente estructurados para el siguiente gobierno. ¿Y el balance de cuenta corriente? El balance de cuenta corriente es tener las exportaciones más altas en la historia del país en no mineras. No mineras. Las no mineras más altas. Y las otras totales, pues las mejores en casi 9 años. ¿Qué ha crecido en no mineras? ¿Sabe qué ha crecido? Alimentos, agroindustria, pero me sorprendió que la industria también está teniendo un buen desempeño, por ejemplo, en confecciones. Ahora, señor ministro, obviamente la producción minera, petróleo, gas, es lo que sostiene nuestra economía. Sin duda alguna. Exactamente. ¿Cómo hacer para sustituirla según el programa anunciado ya por el próximo gobierno? Pues yo creo que nosotros quisimos y avanzamos en esa transición energética de manera muy exitosa. No es solamente que el presidente Duque señaló un objetivo en el 2030 de reducción del 51% de gases de efecto invernadero o ser carbono neutral en el 2050, sino que avanzó en una verdadera revolución energética bajo la conducción de la ministra y el ministro de Minas, que fue transitar de una producción de energías renovables no convencionales de 40 megavatios a cerca de 2.400 megavatios. Eso es una verdadera revolución energética. Pero ojo, hay que tener cuidado en que esa transición sea una transición ordenada. Porque hoy el sector de hidrocarburos representa en este país cerca del 12% de los ingresos fiscales, cerca del 40% de la inversión extranjera directa y cerca del 50% de las exportaciones y cerca de doble dígito en el crecimiento de la economía. El gobierno, a través del ministro entrante, quiero decir, el ministro Campo, ha dicho que de todas maneras esa transición energética no se hará de la noche a la mañana. Puede ser que sea así, pero es muy importante que nosotros no perdamos la posibilidad de lograr que se desarrollen nuevos espacios de exploración para Colombia, porque es que lo que se deje de hacer hoy... Exploración de petróleo, de carbón. Exploración de petróleo. Lo que se deje de hacer hoy, en 8 años, va a ser una dificultad, porque de aquí a 8 años la pregunta es si la transición va a ser lo suficientemente exitosa para lograr que se reemplace. Pero me pareció entenderle que usted también está de acuerdo en reemplazar los productos energéticos de hoy, petróleo, gas, carbón, por
eólica y solar. Sí, pero de manera ordenada. Creo que es donde hay que lograr. Que decir despacio. Ordenada es que hay que ir con una transición clara en donde yo diga, listo, voy a eliminar esta capacidad de producción en el país, pero ¿con qué la voy a reemplazar? Y que sea realista eso con lo cual lo voy a reemplazar. Lo cual supone, señor ministro, que hay que hacer una gran inversión en energía eólica, por ejemplo, para lo que también se necesita el petróleo. Entre otros asuntos. Y yo creo que el país ya dio una transición muy importante. Yo lo acabo de decir, es que lograr que hoy cerca del 14% de la producción energética de Colombia sea renovable no convencional es muy significativo. Cuando arrancamos este gobierno no era más del 0.4%. Además, señor ministro, la primera empresa que hay en Colombia es Ecopetrol. Concluir exploraciones y concluir explotación y finalizar concesiones es acabar con Ecopetrol. Yo creo que Ecopetrol es una entidad muy importante para este país. ¿Sabe cuánto le reporta fiscalmente a Colombia? Este año cerca de 25 billones de pesos de ingresos. Y el próximo año cerca de 35 billones de pesos. O sea, ¿con qué se reemplaza eso? Esa es la pregunta. Y eso no pasa de la noche a la mañana. O sea, yo no reemplazo de la noche a la mañana ni 35, ni 25, ni 15 billones de pesos. Ahora, otra cosa que le indican a usted, señor ministro, y escúcheme que le hable de los temas negativos, es que usted no pudo enfrentar con éxito el gota a gota que está matando a tanta gente hoy. No ha habido alguien que haya desarrollado una iniciativa, yo diría, tan elaborada para luchar contra el gota a gota del pagadiario. Sí, es cierto, yo reconozco que tuve una dificultad que no se logró aprobar en el Congreso de la República. Sí. Pero yo invito a que incluso el siguiente gobierno o incluso los congresistas puedan presentar esa propuesta. Era una propuesta sencilla, cerca de 50 artículos. ¿Cuál es la propuesta, ministro? La propuesta era diseñar unos mecanismos más ágiles de créditos revolventes, sí, o créditos rotativos de bajo costo, para que la tendera pudiera tener un acceso a un crédito de 200.000 pesitos. ¿Crédito del Estado? No, crédito del Estado no, pero sí entraban las entidades del Estado. Subsidiado. Subsidio en la garantía, con garantía incluso de hasta el 90% subsidiada por parte del Estado. Simplificaba los trámites. Lo mismo hacía con microcrédito, con crédito en donde se le permitía tener más facilidad de acceso al informal que transitaba a la informalidad, al campesino. Esa propuesta quedó ahí. El Congreso no le dio el debate en la legislatura, pero yo creo que está la propuesta ahí y creo que puede ser aprovechada. Porque el gota a gota sí es un camino criminal, pues. Ya, mire, el gota a gota es la esclavitud del mundo de hoy. Es una esclavitud que no debería existir. Por eso digo que mi dolor más grande es haber intentado con una propuesta de reforma legal, pero que necesitaba transitar por el Congreso de la República. De pronto, pues acuérdense que yo estuve solamente 1 año y 2 meses. Fue en los últimos 6 meses donde pude ya presentar la iniciativa porque ya la tenía estructurada. Pero bueno, seguramente otro gobierno podrá aprovechar eso. No, pero usted sí puede decirle o pedirle al Congreso, que es un nuevo Congreso, digamos que con mucho más sentido social, que estudie su proyecto para terminar el gota a gota. Y creo y estoy seguro que seguramente algunos congresistas podrán retomar esa iniciativa y darle debate en el Congreso de la República. Y le serviría al gobierno entrante, al país, y le serviría sobre todo a esos ciudadanos, a ese tendero, a esa mujer que produce y vende empanadas, para justamente a esa persona que vive en la informalidad y que quiere transitar a la formalidad. Es criminal eso. Sí. Y creo que, entre otras, complementaría muy bien con lo que hicimos en el régimen simple de tributación, donde hemos venido creciendo a cifras muy importantes a lo largo de este año. Ahora, señor ministro, ¿para dónde va el dólar? Inmediatamente después de comercial. A ver, señor ministro, ¿para dónde va el dólar? Usted sabe, a mí que un ministro de Hacienda no puede contestar eso. No, entre otras, además, solo a manera de broma, hay 2 clases de tontos, el que dice para dónde va el dólar y el que le cree. Lo que sí le puedo decir es qué es lo que está sucediendo con el dólar. El dólar está en un proceso de desvalorización, de fortalecimiento y por el otro lado, de desvalorización de las monedas a nivel global. Es decir, el dólar se ha fortalecido. ¿Por qué razón se ha fortalecido? Porque hay un escenario de riesgo de una recesión en los Estados Unidos que pueda extenderse a otros países. Esa situación está llevando a que las personas prefieran la moneda refugio, que en este caso es el dólar,
lo cual hace que se fortalezca el dólar y se debilitan el resto de las monedas. En el caso colombiano, además de ese escenario internacional que se complementa con la subida de tasas de interés, es que usted ha visto la Reserva Federal subiendo tasas de interés, el Banco Central Europeo subiendo tasas de interés, nosotros mismos en América Latina subiendo tasas de interés, eso también presiona la tasa de cambio ligeramente al alza, un escenario internacional que se está dando hoy en el mundo. Pero en simultánea con eso, en el caso colombiano, estamos en un año de transición, un año en donde hay volatilidades propias de la realidad política que también tienen una influencia sobre el comportamiento del dólar. Entonces le tiro mi pregunta, ¿para dónde va el dólar? Para que no quedar como bobo. Porque yo también sería bobo si le contesto. A ver, ministro, miren, las tasas de interés. Usted acaba de mencionarlo, las creció la Federal Reserve y las está creciendo Europa y la creció el Banco de la República, 9%. El argumento, señor ministro, que defiende ese crecimiento es el de la fuga de capitales. Si Colombia no eleva las tasas de interés, dicen quienes lo defienden, a ese nivel, pues la fuga a Estados Unidos de capitales sería terrible, porque rinde mucho más invirtiendo allá que dejándola aquí. Mientras que con tasas altas aquí, pues se evita esa fuga de capitales. ¿Usted está de acuerdo con esa definición? Yo creo que hay que tener en consideración que el aumento de tasas de interés se necesita por varias razones. Primero, para contener el aumento en las expectativas de precios, sobre todo a mediano y largo plazo. Segundo, porque la inflación igual está alta y la inflación no es solamente un problema de oferta, es un problema de demanda también, porque lo que estamos viendo es que hoy ya se superó eso que se llama la brecha de producto. Es decir, la diferencia entre el crecimiento real y potencial está indicando que hay una alta demanda a nivel nacional. Y creo que también responde a razones internacionales como las que usted acaba de señalar. La subida de tasas por parte de otros bancos centrales, pues de alguna manera forzan a estos bancos centrales a tomar decisiones en similar dirección. Porque habría fuga de capitales sin ninguna Porque duda. Inevitablemente puede haber una dificultad de movimiento de capitales. Claro. Es decir, trata de contener también eso. Pero no es la única razón. La otra razón, la del cierre, la del comportamiento de la economía de alta demanda versus la oferta y la de las expectativas y el comportamiento de inflación también son detonantes. Ahora, señor ministro, sobre ese tema, pues son pocos los economistas que afirman que Estados Unidos no está entrando en una recesión económica. ¿De qué manera esa recesión nos va a afectar? Lo primero es, en los Estados Unidos todavía hay una discusión técnica sobre si ya se dio o no la recesión. Hay 2 trimestres seguidos de caída, pero en los Estados Unidos para valorar la recesión también valoran otros criterios, el empleo, producción, ingresos. No obstante lo anterior, sí hay un proceso de desaceleración global. El Fondo Monetario Internacional lo describió recientemente. Lo curioso, Yamid, es que en ese escenario de desaceleración global, a la economía a la cual más le aumentan el pronóstico de crecimiento del Fondo Monetario es a Colombia, del mundo. La número 1 a la cual más le aumentan el pronóstico de crecimiento de la economía. ¿Cómo nos puede afectar? Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, sí, nuestro primer socio de inversión. Puede tener un impacto sobre el comportamiento de exportaciones que están teniendo un buen desempeño y puede tener eventualmente un impacto sobre el tema de inversión que también está teniendo un buen desempeño en este momento en el país de los Estados Unidos de América. Pero, ¿de qué manera nos puede afectar? Puede generar una desaceleración en el crecimiento de la economía colombiana. Ahora, nosotros cuando hicimos el marco fiscal hicimos una estimación que se iba a dar esa desaceleración y que por eso la economía colombiana iba a crecer cerca aproximadamente del 3.5%. A ver si lo interpreto bien, señor ministro. Eso quiere decir que habrá menos atracción hacia las exportaciones de Colombia a Estados Unidos. Podría tener un impacto sobre ese resultado. Pero, insisto, en el marco fiscal se estimó esa desaceleración global. Pero ¿hasta dónde podría llegar eso, ministro? Yo creo que, de todas maneras, la situación de los Estados Unidos se va a ir recuperando, porque además estamos viendo buen comportamiento en otras variables. O sea, estamos viendo un buen comportamiento en materia de empleo, por ejemplo, en los Estados Unidos. O sea, ese no es el problema. Sí. Yo lo que siento es que, pues aquí seguramente hay un impacto, pero mi percepción es que no necesariamente va a ser una situación de desaceleración globalizada. Sí, usted dijo al comienzo de su respuesta que hay quienes creen que vendrá una recesión
y hay quienes creen que no. Correcto. Estoy viendo que usted no cree. Yo no creo que venga, yo creo que viene un proceso de desaceleración. De recuperación. De desaceleración y que irá lentamente dando más adelante una recuperación. Ahora, ministro, el ministro Ocampo, que lo sucederá, le pidió al Banco de la República moderación en la elevación de las tasas de interés, pero no lo hubo la moderación. ¿Qué cree usted que va a pasar? Ahora, yo creo que el Banco de la República tiene una misión constitucional, consagrada incluso en la Carta Magna del país, que es preservar la pérdida del poder adquisitivo, que no se dé una pérdida del poder adquisitivo de la moneda en los ciudadanos. No le ha ido bien. Esa es su misión constitucional. Y en esa misión constitucional, claro que tiene que articularse y coordinarse con la política macroeconómica. Nosotros hemos hecho una tarea de coordinación con el Banco de la República para que las decisiones sean las adecuadas en el momento oportuno. Lo que no puede hacer el banco es dejar de tomar una decisión, porque si deja de tomar una decisión, por ejemplo, de aumento de tasas de interés de una determinada forma, puede haber un problema mayor, y es que la inflación termine desbordándose más de lo que hoy en día se tiene. Pero usted preside la Junta del Banco. ¿Usted estuvo de acuerdo en eso? Yo estuve de acuerdo en la decisión de aumentos de tasas de interés y de política de normalización monetaria. Al 9%. Yo estuve de acuerdo en la toma de las decisiones. Yo no le puedo decir por qué dato voté, porque al final de cuentas esta decisión fue dividida. Pero sí le puedo decir que yo siempre he estado de acuerdo con que se haya iniciado el proceso de normalización monetaria, siempre articulado con el comportamiento de la economía para que no termine afectando la economía. Ahora, señor ministro, el espíritu de la Constitución era que los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República no fueran mayoría del gobierno. Y no lo son, Yamil. Lo que pasa es que estos miembros de Junta Directiva del Banco de la República, por distintas razones, varios de ellos renunciaron a lo largo del camino. Y pues le tocaba al gobierno tomar la decisión de nombrar personas. Pero créame que han sido bastante independientes y con ellos hemos tenido debates muy a fondo sobre temas de precios. Ahora, ministro, ¿qué va a hacer usted? Bueno, no, Yamil, yo lo que creo es que después de 4 años de gestión como primero ministro de Comercio y ministro de Hacienda, sí, uno pierde mucho tiempo con la familia porque no la vuelve a ver. Yo creo que lo primero que hay que hacer es llegar a darle un abrazo a mi señora Tatiana, a mis hijos Julián, Alejandro, a María, porque hay que recuperar el tiempo perdido en familia. ¿Y va a volver a la cátedra? Pues yo aquí me estoy ofreciendo como si fuera un aviso de empleo, que si alguna universidad me quiere contratar, yo feliz de dar una clase de introducción a la economía o de macroeconomía, si me dejan darla, ¿no? Pero ahí he leído, ministro, que ya usted parece estar, no digo en la nómina, pero sí en las proyecciones de los Andes, del Rosario, del César. Bueno, ojalá que alguno de ellos me dé la cátedra. Yo lo que creo es que lo que sí es importante es que hicimos un esfuerzo gigantesco de servicio público, implicó un trabajo gigantesco. Los colombianos no saben lo que significó administrar un país en pandemia. El esfuerzo se multiplicó 10 veces. Cada día que pasaba era como si fuera una semana, cada semana es como si fuera un mes y cada mes es como si fuera un semestre, la cantidad de cosas que tuvimos que hacer. ¿Le da tristeza irse? No, porque me voy con la satisfacción del deber cumplido. Me voy con el principio de que quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir. Yo le serví al país con cariño, con amor, con responsabilidad, sacrificando mucho a lo largo de mi vida. Y lo hice con la convicción de que se podían lograr resultados. Recibí una situación muy difícil en medio de esa pandemia. Saqué adelante una ley, una reforma tributaria cuando ningún otro país de América Latina lo había logrado, ni lo logró varios de ellos. Y lo hicimos construyendo consensos, hablando con la gente. Yo me siento muy orgulloso de lo que hice. Seguramente he podido hacer mucho más. Yo creo que en el ejercicio de lo público siempre hay mucho más por hacer. Como dice el maestro Miguel de Unamuno, quien no aspira a más llegará a no ser nada. Yo creo que se podía hacer mucho más, pero no me alcanzó el tiempo. Pero entonces no es ni maquillaje ni esteroides. No, por el contrario, no. Por el contrario, es un esfuerzo gigantesco y bueno, siempre habrá debates con los gobiernos entrantes. Ojalá que los debates se hagan sobre el principio de construir sobre lo construido. Yo lo hice con la ministra María Arolena cuando recibí el Ministerio de Comercio. Construí sobre lo que ella había construido, cambié cosas, puse unas nuevas, otras las transformé, pero siempre con la convicción de que en un Estado la democracia es como si fuera un carrusel. Hoy estoy aquí, mañana estás allá. Y después pasa todo lo contrario. Hay que seguir construyendo en beneficio del bien común de este país. Digamos que
Su esposa va a recuperar a su marido y sus hijos a su padre. Así es, y eso es muy importante para mí porque soy un abanderado de que la familia es lo más valioso que tenemos como seres humanos. ¿Cuántos niños tiene usted? 3, 2 niños y una niña. ¿Y el mayor cuánto? El mayor ya entra a 11 y tiene cerca de 17 años. ¿Qué estudia? Estudia. ¿Qué? Estudia en colegio. ¿En el colegio? Sí. ¿Y el segundo? Tiene 15 y la niña tiene 12. Y la niña estudia también. Y la niña también estudia Bachillerato. en colegio, sí. Dele nuestros saludos, ministro. Muchas gracias, Yamil. Y a usted mucha suerte. Muchas gracias. Y muy amable, ministro, por su presencia. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1. Se ve.